Yo cuando me he enterado que estaba embarazada, bueno, para mí era triste realmente. Yo primero no quería nada, no quería saber nada de tener un hijo. Porque decía, era muy chica, ¿cómo voy a hacer con un bebé? Yo me he ido a la sala cuando tenía control y he visto el cartelito ahí que decía el programa de embarazada. Me ha gustado, he venido como más emocionada. Nos enseñaban a cómo prepararse para el parto, a hacer cosas para los bebés. Y bueno, cuando ha ido pasando el tiempo, los meses, bueno, ya cuando lo he empezado a sentir, eso era más lindo. Estar así con compañeras que están pasando por lo mismo, me ha cambiado y he empezado a querer a mi bebé. Te estoy anotando el peso que tiene, la talla y que ha subido, pero que coma algo antes de irse a dormir. Sí. Chao, Martu. Chao, hermosa. Llegué al programa de nutrición y me invitaron porque mi chiquita era bajo peso. Cuando llegamos estamos en taller de manualidades y después nos va llamando la nutricionista. La nutrición es importante porque es el desarrollo en un hijo, cómo nutrirlo, que hay que darle para que él esté así. Yo le daba así un mate cocido, pero que no lo tomaba y sin pan, o así nomás. Él tomaba la leche en polvo y cuando yo me he ido, me empezó a ir más seguido, me han dicho, dale tu pecho que es mejor. Ella me iba indicando con 2 cucharadas de leche y así hice y así lo va manejando él, todos los días. Cuando yo entré, él no caminaba ni gateaba. Los hacen que agarren los juguetes y esas cosas para ver cómo están. Si dan pasitos, si ya se sientan solos. Mi hijo ha mejorado un montón, ahora está excelente, está súper bien de peso. Ahora me felicita, me dice que he hecho un excelente trabajo con mi hijo. Yo cuando vuelvo del programa, siempre está mi familia sentada tomando mate, vengo y hago el programa de nutrición aquí porque vengo, les cuento desde el principio hasta que termina. Yo vivía en el campo. A veces tenía para cocinar, a veces no tenía para cocinar y me dolía el alma que mis hijos me pedían un pedazo de pan y yo no tenía. Ni mi familia no me ayudaba. Yo me pasaba todo el día en mi casa, encerrada con mi hijo. Y bueno, aquí hemos aprendido un montón de cosas. Antes no sabíamos hacer nada. Después me han dicho que haciendo camino, si me podían ellos ayudar o ayudarle a mi hija, porque ella estaba bajo peso también. En hogar de día aprendí a cocinar, no sabía prender el horno, me enseñaron así se prende el horno. La ayuda es más a las mamás que más necesitan. La alimentación, la limpieza de los chicos. Vienen para que le enseñe un poco más, porque hay chicos que saben, por ejemplo, hasta el número 5. Si esto estaba a las 24 horas, las 24 horas lo estaría aquí adentro. Se va sola al baño, se abre la canilla, se lava y se seca con la toalla. Y eso aprendió aquí. Y he llegado a oficios después de 2 años de que a mi niño le dan de alta del programa de nutrición. Yo decía, bueno, le dan de alta a mi hijo, ya no voy a poder seguir cosiendo porque a mí me gusta coser. Cuando no hacía nada iba mucho, salía, andaba en los boliches, tomando. Y gracias a oficio y cambia mi vida mucho porque ahora me dedico a coser. A mí me han respaldado mucho, tanto en lo emocional como yo no tenía en mi familia mucho apoyo. Me daban consejos cómo ser como mamá. Tengo una alcancía que estoy juntando solo para comprarme la máquina, que la quiero a toda costa la máquina. Todo lo que hacemos nosotros es compartir con otras personas, digamos, con otros que no tienen más que nosotros. Todos somos iguales aquí. Más que compañeras, digamos, somos hermanas de la fundación. Y entre 5 años me imagino que
Ya puedo tener mi puestito aquí en mi casa. Para mí producir mi dinero es lindo, emocionante, no sé, no tiene palabra porque es algo que vos lo haces y sabes que vas a tener tus frutos. Todo lo que hago pensándolo en mis hijos ahora. Por eso vengo aquí a la fundación, trabajo aquí con las chicas en el taller pensando en que puedo llevarle algo para mis hijos. Sí, es eso. Y mi sueño es que ella sea feliz, con lo poco o mucho que le dé, pero que sea feliz. En Haciendo Caminos tuve la oportunidad de conocerlo más a mis hijos. Ahora ando buscando trabajo porque siento que puedo hacer un montón de cosas. Yo le enseño a mis hijos que todo lo que tienen que valorar. Yo gracias a ellos y salió adelante con mis hijos, entonces es una emoción a mí. La casa es para mis hijos, lo más importante. Eso me gustaría. Quiero dar lo mejor, las cosas que yo no he tenido.